Hola a todos, mi nombre es Luciano Monza, yo soy arquitecto, especialista en arquitectura para la salud. He transitado distintos espacios, tanto profesionales como académicos, en el tema y tengo una trayectoria también dentro de distintas actividades en la FADU, especialmente a nivel posgrado con esta temática. La idea de hoy es hablar un poco de dos edificios emblemáticos hospitalarios en Argentina, que son el Hospital Posadas y el Hospital Garrahan, y tratar de analizar muy someramente, muy brevemente, algunas cuestiones de ambos, e incluso compararlos un poco entre contextos, elaboración, vigencia y enseñanzas, dentro de los seminarios de los modelos nacionales. Un poco para comenzar o para poner en contexto, voy a hablar del Hospital Nacional Profesor Dr. Alejandro Posadas. Este es un hospital, supongo que todos habrán escuchado hablar de él o incluso lo habrán visto, pues está sobre el acceso oeste en el partido de Morón, en la provincia de Buenos Aires. Acá estamos viendo, una foto aérea, obviamente, donde se ve prácticamente la totalidad del edificio del hospital. Esta obra fue proyectada o hecha, digamos, si bien el planteo original del proyecto es de la Fundación Eva Perón y del Ministerio de Salud, los autores fueron la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. El inicio de la obra fue en el año 1950 aproximadamente. La obra se inauguró, o sea, en realidad se terminó, pero se inauguró en el año 1957, pero se inauguró no como hospital, sino como sede de distintos institutos de salud. Posteriormente, en el año 1968, pasó a ser un hospital general para la zona oeste del Gran Buenos Aires. Tiene una superficie de 83.000 metros cuadrados, en realidad de 83.000 metros cuadrados. Después tuvo ampliaciones, estoy hablando del proyecto básico ahora, ¿no? Del proyecto original, y unas 500 camas, digamos, lo que lo hace un hospital de los más grandes o importantes de Argentina en general, por el tamaño, por la superficie cubierta y por la cantidad de camas. El otro ejemplo es el Hospital de Pediatría que también muchos lo deben conocer, el Hospital Garrahan, ubicado en el barrio Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos autores fueron los arquitectos Aftalión, Bischoff, de Oporto, Bosque, Escudero y Vidal. Y es un concurso del año 1971, curiosamente realizado en otra ubicación. El concurso se hizo, se juró y el proyecto ganador fue elegido para un predio que actualmente ocupa Parque Saavedra, en el barrio Saavedra, en la esquina de las calles Avenidas Triunvirato y, en ese momento Republiquetas, ahora Crisólogo Larralde, pero posteriormente se resolvió construirlo en este predio que está a 2 cuadras de la ex cárcel de Caseros y a 2 cuadras o 3 cuadras de la avenida Caseros y la avenida Entre Ríos. El inicio de obra fue en el año 1975 y recién se inauguró en el año 1987. Es un hospital un poco más grande que el Posadas, pero comparable, dado que tiene 103.000 metros cuadrados y aproximadamente 600 camas. Viendo un poco los contextos de ambos proyectos, los contextos de la época y posteriores, algunos datos que están puestos acá yo ya los mencioné, pero creo que lo que es interesante, tiene que, más que interesante, tal vez es un poco triste en la historia de nuestro país, pero como distintas situaciones políticas atravesaron o atraviesan este tipo de grandes proyectos y grandes obras que requiere mucho tiempo entre el momento de que surge la idea hasta que se materializan las distintas etapas de programación y de proyecto, de licitación o adjudicación de obra, hasta que se hace la obra y hasta que los mismos se ponen en funcionamiento.
Eso en el caso de Posadas llevó relativamente poco tiempo, 7 años, de los cuales los primeros 5 transcurrieron durante un gobierno constitucional y los últimos 2 y la puesta en marcha fue durante una dictadura. En el caso del Hospital Garrahan, el proceso fue todavía más largo, fueron 16 años, entre el año 71, que se hizo el concurso, y la inauguración, que es de la obra, una obra que tuvo bastantes contratiempos, y atravesado ya por un tiempo de mayor inestabilidad política. Esto, digamos, el concurso y la idea comienza, la idea sería anterior, ¿no? Seguramente, pero comienza durante una dictadura, se concreta y se pone en marcha la obra durante el gobierno constitucional, la obra sigue durante la dictadura y recién el gobierno constitucional del retorno a la democracia decide ponerlo en marcha, o logra ponerlo en marcha. En el caso y esto también tiene que ver con los cambios de los vaivenes de la época y los vaivenes sociopolíticos, el Hospital Posada fue proyectado como un hospital de tuberculosos. En realidad el nombre técnico era un hospital del tórax, pero el objetivo principalmente fue como un hospital de tuberculosos, pero sin embargo, cuando fue inaugurado, y en realidad cuando fue inaugurado como hospital, que fue en el año 68, fue después, ¿no? O sea, el año 68 fue 18 años después del inicio del proyecto. Como les mencioné antes, los primeros 10, 11 años del hospital en realidad funcionaron como institutos, no como hospital de atención a la población, sino como institutos relacionados con el sistema de salud. El hospital fue inaugurado ya como un hospital general. Esto, más que ver con cambios en la situación política, tuvo que ver con cambios en los perfiles de salud de enfermedad de la población, donde la tuberculosis y otras enfermedades respiratorias habían ido perdiendo importancia en estos 18 años entre 1950 y 1968, y a la vez se hacía cada vez mayor el crecimiento del área metropolitana de Buenos Aires, o sea, de Gran Buenos Aires, y este hospital, si bien está ubicado en Morón, está muy cercano al partido La Matanza, empezaba el gran crecimiento poblacional de La Matanza no tenía hospitales, y por lo cual se toma la decisión de que sea un hospital general para atención de la población del oeste del Gran Buenos Aires. Y en función de eso es como el hospital se inaugura como hospital. En el caso del Hospital Garrahan, siempre fue concebido como hospital pediátrico, como un hospital de niños. La única diferencia importante entre el concurso y la inauguración es que originalmente fue concebido como un hospital pediátrico de reemplazo. Era un hospital que iba a reemplazar al Hospital Gutiérrez, hospital habitualmente conocido como de niños. Y posteriormente, al momento de la inauguración, básicamente por un aumento de la población y la demanda de atención de la población, se resolvió mantener el Hospital Gutiérrez como tal e inaugurar este otro hospital como un hospital nuevo. Yendo un poco ya al tema de las elaboraciones de los proyectos, y bueno, y muy sintéticamente, ambos proyectos se enmarcan en paradigmas distintos de arquitectura para la salud. Paradigmas que tienen que ver también con el paso del tiempo, digamos, fueron concebidos en momentos distintos y donde los paradigmas dominantes eran diferentes en cada caso. En el caso del Hospital Posadas, se trata de un hospital de tipo monobloque vertical, donde empieza la incorporación de tecnología a los viejos hospitales pabellonados, o los hospitales pabellonados que dominaron gran parte de la arquitectura en salud, la arquitectura hospitalaria, durante el siglo XIX y comienzo del siglo XX. El desarrollo del ascensor, o sea, un medio tecnológico como el ascensor, y
no todavía el aire acondicionado, pero sí el desarrollo del ascensor como tecnología y el control de las enfermedades infecciosas, que es lo que había generado la tipología del hospital pabellonal, hicieron que se virara a este tipo de hospital más compacto, ya en vertical, que es lo que permitía el ascensor, pero que todavía mantenía una relación importante con la luz y la iluminación naturales, con el exterior. En el caso del Hospital Garrahan, ya aparece lo que se conoce como arquitectura sistémica o indeterminada, donde el hospital es cada vez más tecnológico, sobre todo se enmarca en un paradigma del hospital como máquina de curar, ¿no? Desde el cuerpo humano como concebido como una máquina. Esta es una concepción muy habitual digamos, lo que se conoce como el paradigma biomédico. El cuerpo humano se lo concibe como una máquina que al fallar tiene que ser reparado, y para eso ingresa un taller. Ese taller es el hospital. Entonces se traslada este concepto al hospital como máquina de curar, donde lo que importa es básicamente que los procesos se puedan realizar y funcionen. Y también solemos conocer este paradigma como funcionalista. Eso se puede ver mucho en la tipología de los dos, digamos, en la resolución física de los dos, ¿no? La diferencia entre la foto de la izquierda y la foto de la derecha, que no tiene solamente que ver, no es solamente un tema de implantación o del sitio, ni de disponibilidad de terreno. Vamos, el Hospital Posadas tenía un terreno enorme alrededor donde podrían haber hecho un edificio horizontal de tipo más compacto como es el Garrahan. Y el Hospital Garrahan podría haberse resuelto en vertical. Pero ambas dos soluciones o resoluciones tienen que ver, entonces, no con el sitio en este caso, porque muchas veces uno tiene sitios donde hay limitaciones para resolver la morfología, sino tiene que ver básicamente con los dos paradigmas que marcan la concepción de estas dos arquitecturas dentro de la salud. Yendo un poco más al detalle, para profundizar un poco lo que decía antes, fíjense estas dos imágenes del Hospital Posadas, ¿no? La de abajo es una imagen del Google Earth, de la implantación. Fíjense que el hospital está prácticamente orientado al norte, está apenas un poquito girado. No puedo explicar por qué está girado, pero sí puedo explicar por qué está orientado al norte. Porque tiene una concepción, además, con más razón al ser concebido para tuberculosos originalmente, donde la luz y la ventilación naturales juegan un rol muy importante. Entonces, si miran la planta de arriba, las habitaciones están todas al norte, prácticamente al norte, es un poquito noreste, y con balcones adelante. Y la circulación está puesta del lado de abajo en este dibujo, que es el sur. A la vez es una planta muy poco optimizada. Fíjense que es muy larga, tiene larguísimos recorridos, tiene recorridos de más de 100 metros, y además de estos largos recorridos, muy difícil de aprovechar este tipo de plantas para otro tipo de usos que no sea estrictamente habitaciones de internación mirando al norte. Como mencioné antes, ya hay una incorporación de tecnología importante que es básicamente los ascensores que permiten hacer un edificio vertical. Si vamos al Garrahan, estamos hablando acá de la arquitectura sistémica e indeterminada, que no tenía plantas interiores completas para poder mostrar, pero si miran abajo la imagen del Google, también se puede ver claramente cómo se trata de tiras. Esas tiras van a estar unidas por circulaciones de distinto tipo y algunos pequeños patios que separan esas tiras, esos módulos o pastillas, como se los denomina en arquitectura hospitalaria muchas veces. Y se puede ver claramente la idea de una arquitectura sistémica, porque es toda repetitiva con elementos iguales, y elementos iguales a su vez vinculados con las circulaciones también son elementos iguales y repetitivos.
Y además una arquitectura donde se planteaba, esto de la arquitectura indeterminada, un poco la idea o el planteo es que cualquier espacio debía servir para cualquier cosa. O sea, la arquitectura en salud cambia tanto, o se entendía que cambiaba tanto, que un edificio de estos debía estar pensado para que cualquier cosa se pudiera hacer en cualquier lado. Entonces, tenían que ser grandes bloques con determinadas proporciones, con luces libres, con la posibilidad de llegar con instalaciones de todo tipo a todos lados. Y esto termina creando una arquitectura que es muy, muy anónima, muy indefinida, digamos. Ningún espacio de este hospital, ni exterior ni interior, tiene alguna característica propia que lo defina. La foto de la izquierda arriba se puede ver un poco esta idea, ¿no? De esta morfología, más allá que tiene algunas modificaciones, pues tiene algunos agregados, pero bueno, sintéticamente es esa la morfología. Bueno, además la horizontalidad está muy relacionada con el poco uso de ascensores o de circulaciones verticales y privilegiar las relaciones horizontales. Y pueden ver uno de los patios en la foto de la derecha, donde el patio también expresa esta idea del hospital como máquina. No es esta foto, hay otras fotos donde se ve mejor, están esos conectores que parecen más el Pompidou que un hospital en cierto sentido, pero donde el patio pierde pierde otras funciones que podrían ser desde, digamos, de lo verde, de la parquización hasta las visuales, digamos, deja de ser un espacio aprovechable o utilizable, ya sea físico o visualmente, para los interiores. Ahora bien, mirando un poquito más en perspectiva, una de las preguntas era, bueno, ¿qué hay de esto de visión local o desarrollo local? En realidad, ambos dos, como la mayoría de las teorías alrededor de la arquitectura hospitalaria, son modelos internacionales o tendencias internacionales que sufren algún grado de adaptación local. Pero no son originales nuestras, ni mucho menos. En el caso de Posadas, está todavía muy relacionado con aspectos del movimiento moderno y tal vez con el paradigma de este tipo de hospital, que es el hospital de Paimio de Alvar Aalto, en Finlandia, donde también es un hospital para enfermos de enfermedades respiratorias, y supongo que se lo conocen porque es una de las obras más características de Alvar Aalto. Es un hospital orientado, bueno, en ese caso no es al norte, es orientado al sur o al sudeste, porque está en Finlandia, y que tiene grandes balcones, pero basa gran parte de la teoría hospitalaria a partir de la relación del enfermo y por ende los espacios del hospital con la luz y la iluminación naturales y el sol, ¿no? Se habla, por ejemplo, de helioterapia. Eso fue muy repetido y utilizado a nivel mundial en muchos hospitales, sobre todo los que están relacionados con temas respiratorios. Pero entonces, tanto la concepción más de arquitectura moderna como la resolución tipológica específica para este tipo de hospital están muy relacionados con estas corrientes internacionales. En el caso del Garrahan también sucede algo parecido. Esta teoría de arquitectura sistémica indeterminada es básicamente de los años 60. Los que más desarrollaron esas teorías fueron los ingleses, incluso en el año, no sé si 66 o 68, hay una famosa conferencia de un teórico inglés de arquitectura hospitalaria, que es John Weeks, una famosa conferencia en Buenos Aires, que es un gran evento para todos los que estaban relacionados con las teorías hospitalarias, y tiene mucho impacto en los jóvenes proyectistas de la época, uno de los cuales es el estudio que va a hacer este proyecto. En muchos otros estudios, y también, o no solo estudios, sino dependencias
organismos oficiales y demás, y de hecho, ese tipo de arquitectura, en los años 70 y 80, se puede decir que todos los hospitales fueron concebidos en los años 70 y 80 en Argentina, responden a la arquitectura sistémica e indeterminada, inspiradas en John Wilkes y sobre todo en esa conferencia de John Wilkes, que todavía se puede encontrar en la biblioteca de FADU una nota sobre esa conferencia. Entonces, en ambos casos, si bien tienen adaptaciones al medio local, porque fueron resueltos constructiva, tecnológicamente, implantados acá, a su escala, sus dimensiones, sus tamaños, sus funciones internas, sus usos son adaptados a nuestra realidad, digamos, no es que son proyectos que vino un estudio de afuera y los hizo acá, no, son proyectos hechos acá y muy bien adaptados a nuestro medio. De hecho, han pasado muchísimos años y siguen en perfecto funcionamiento, con problemas, pero siguen cumpliendo su función ambos edificios. Responden a modelos que podríamos decir internacionales, y cuando decimos internacionales suelen ser de los países centrales. Como síntesis, tal vez, o como síntesis no, un poco como cierre, creo que en estos momentos tenemos que empezar a discutir otro paradigma. Estamos intentando discutir ya hace unos cuantos años el paradigma que podemos llamar contemporáneo, que podríamos denominar fenomenológico si lo enmarcamos más en la arquitectura en general, no en la arquitectura en salud, o podríamos hablar del paradigma salutogénico si hablamos específicamente de un concepto más relacionado con la arquitectura para la salud, que es un paradigma donde nosotros pensamos que si bien hay que aprender o se puede usar mucho criterios y dimensiones y conceptos de estos paradigmas anteriores que mencioné, como pueden ser el monobloque vertical, o incluso los hospitales pabellonados, o el paradigma del hospital pabellonal, pero sobre todo el monobloque vertical y mucho también de la arquitectura sistémica, no tanto la indeterminada, pero sí la sistémica. Hay muchos otros elementos que entran a jugar en lo que es la arquitectura para la salud y lo que es la concepción de la salud, entendiendo la salud no solamente como un tema de bienestar físico, sino como un bienestar general de la persona, donde entran a jugar también cuestiones mentales, culturales, psíquicas, no solo físicas, y donde la salud no es solamente una cuestión biológica, sino que es la construcción de un proceso complejo donde se cruzan cuestiones biológicas, pero también cuestiones culturales, físicas, psíquicas, y donde la relación con lo ambiental, y en este caso lo ambiental también es la arquitectura, la relación con la ambiental, con la arquitectura, de ahí lo de arquitectura fenomenológica, juega un rol importante en la construcción del estado de salud de la persona. Y lo juega también en los espacios donde esa persona tiene que pasar algún momento de su vida, ya sea internada o como paciente ambulatorio, para solucionar problemas de salud. Entonces, en ese proceso nosotros entendemos que la arquitectura juega un rol con muchos otros elementos, que no es solamente lo funcional, no es solamente el funcionamiento del edificio, sino que cuestiones como la relación con el exterior, típica de los hospitales pabellonados, o la luz y la ventilación naturales, como es en el caso del Hospital Posadas, y como lo estamos viendo ahora con la epidemia de COVID, donde todo el tema de lo que sea ventilación es muy importante, pero además cuestiones como la orientación, la calidad espacial, el confort, entendidos en términos de bienestar en relación al ambiente, el uso del color, muchos otros elementos que hacen a la construcción del objeto arquitectónico juegan un rol importante en la arquitectura para la salud. Por eso, estos dos ejemplos, a mi criterio, responden a paradigmas que deben o debemos tratar de superar usando elementos de estos dos paradigmas más viejos, pero
pero entendiendo que hay muchas otras cosas para tener en cuenta para arribar a un espacio arquitectónico para la salud o espacios de atención para la salud que den mejor respuesta a las necesidades de la población que los necesita. Bueno, eso ha sido todo. Espero que les sirva. Ahí dejo, por cualquier consulta, lo que sea, un mail, si a alguien le interesa hacer una consulta. Y si no, bueno, mucha suerte con los próximos seminarios. Hasta luego.